Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches y bienvenidos. Es una tremenda bendición poder reunirnos en esta congregación virtual, donde quiera que estén, donde quiera que ustedes se encuentren, que puedan disfrutar de la gracia y del favor de Dios tanto como yo. Vamos a orar. Amantísimo Dios y querido Señor, en esta noche queremos elevar nuestra oración de gratitud a ti. Nuestros corazones, Señor, se llenan de gratitud por un día más de vida en esta tierra. Gracias, Padre, por el privilegio de reunir a un remanente fiel, a una manada pequeña, delante de tu presencia para honrarte, para glorificarte, para adorarte a ti, Señor. Amado Dios, perdona todos nuestros pecados. Quita de nosotros toda inquietud que podamos tener en este momento, toda ansiedad, toda duda. Quita de nosotros toda distracción y permite que nuestra mente esté abierta, nuestro corazón esté receptivo, nuestra alma esté, Señor, atenta y nuestro espíritu, Señor, disfrute de la presencia del Espíritu Santo de Dios en esta noche. Padre, que tu gracia y tu favor sea dándonos luz y revelación en esta noche para entender tu palabra y para aprender un poco más de ti. Señor Dios del universo, muchas gracias por el aire que respiramos. Gracias, Señor, porque si estamos vivos aquí, es porque tú lo quieres, porque tú eres soberano y tú eres bueno en gran manera. Entregamos este tiempo en tus manos, dándote a ti honor y gloria, sujetando tu espíritu de distracción, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Una vez más, damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven por el YouTube, por el Facebook, por el Zoom. Gracias a Dios por estas plataformas que a través de ellas podemos llegar hacia los confines de la tierra con la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares y llevar las buenas nuevas del Evangelio de poder. De repente, de un momento al otro, un terremoto estremece los cimientos de donde nos sentimos cómodos, seguros. Un tornado arrasa con todo una vida de recuerdos. La bala de un sicario, de un asesino, cambia la historia nacional o cambia la historia de toda una familia. Un conductor ebrio ciega la vida de un niño inocente que juega frente a su casa. Una infidelidad, un divorcio destroza un hogar. Las tragedias personales y globales hacen que nuestro mundo parezca un lugar tenebroso, lleno de maldad y aparentemente fuera de control. Se escuchan de guerras y de rumores de guerras, de golpes de Estado, de asesinatos, desastres naturales. Pueden hacernos pensar todas estas cosas que vienen sucediendo en este mundo. El problema del COVID en estos últimos tiempos que está atravesando todo el planeta, todo nuestro mundo. Austria acaba de cerrar sus fronteras, Alemania también, Francia también. No reciben ningún vuelo que venga de Sudáfrica, porque en Sudáfrica el día de ayer se ha detectado una nueva variante muy perversa del COVID. Es decir, todo hace indicar de que hay un Dios ausente, un Dios impotente, de que nuestro mundo va cuesta abajo a la destrucción total y no hay nada que lo pueda detener. La ciencia médica no puede hacer nada. Han sacado una vacuna y resulta que tiene que ser 2 dosis
y resulta que ahora tiene que haber una dosis de refuerzo y probablemente dicen los entendidos que todas las vacunas hasta hoy, frente a esta nueva variable que acaba de salir de Sudáfrica, no van a tener ningún efecto. Es decir, otra vez, los que estaban confiando en la vacuna, otra vez se quedan a la deriva. Mejor es confiar en el Señor. Amén. Entonces, la pregunta sale por sí sola, brota por sí sola. ¿Dónde está Dios? Y muchas familias, mucha gente preguntamos llorando y lleno de tristeza y desesperación. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás, Dios, en este momento que te necesito? ¿Por qué a mi hijo tuvo que pasarle esto o a mi hija? ¿Por qué tuvo que morir mi mamá? ¿O por qué este maldito virus tuvo que dejarme sin familia? ¿O mis hijos se quedaron huérfanos? Hay muchas preguntas. Y si ustedes me preguntan a mí, hermano Max, ¿usted sabe? Déjeme decirle que yo tampoco no lo sé. No tengo las respuestas. Y muchas de mis propias preguntas aún no tengo las respuestas. Hoy día, hace unos minutos nada más, me llamó un amigo muy querido. Me llamó por teléfono y estuvimos hablando con él. Él hace 20 años que padece una enfermedad inmune, autoinmune, y ha sufrido bastante. Pero desde que ha comenzado a entender la palabra de Dios, a estudiarla, a meditarla, hoy me decía, sabes, hermano Max, ya no le tengo miedo a la muerte. Ya no le tengo miedo a la muerte. Que la vida, aún con sus bemoles, aún con sus problemas, sigue siendo bella, me decía él. Hermano Max, me he dado cuenta de que en medio del problema, en medio de la dificultad, de la crisis, del dolor, la vida sigue siendo bella, hermano. Y me agradó mucho hablar con él. Normalmente yo apago el celular a las 6 de la tarde porque tengo que terminar de cuadrar el mensaje que tengo que traerles noche a noche. Pero hoy se me quedó prendido ahí y entró su llamada y hablamos de muchas cosas porque es un hermano muy querido y la verdad que hablar con él siempre me hace bien porque puedo ver en él cómo el Señor ha ido creciendo y haciendo crecer su vida para bien. Esas cosas son las que de alguna manera me animan, me motivan a continuar. No es fácil para nosotros, no es tan sencillo, hermanos. Sentarme aquí y compartir la palabra de Dios es un privilegio, es un honor, es una bendición, pero no es tan sencillo. Los ataques del enemigo vienen también contra mí, así como vienen para ustedes. Por eso es que les pido que estén orando por nosotros. El enemigo quiere callarnos la boca. El enemigo quiere que desaparezca el programa. Pero Dios es bueno y Él sigue siendo soberano. Hace 25 siglos, es decir, unos 2500 años, Daniel pudo haberse desesperado también. Él y cientos de sus conciudadanos fueron deportados, es decir, el rey Nabucodonosor de Babilonia invade Jerusalén y se lleva cautivos a Daniel y a sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ya los vimos en las noches anteriores. Entonces, lo llevan a un lugar fuera de su país, les cambian de nombre. Por ejemplo, eran Misael, Ananías y Azarías. A ellos les cambian de nombre y les ponen Sadrach, Mesach y Abednego, nombres de sus dioses babilónicos. Y a Daniel le cambian de nombre, le ponen Belsasar, nombre de un dios babilónico también. Les cambian de nombres. Les cambian sus vestidos, sus ropas ya no eran iguales. Les cambian de comida, ya sus comidas no, sus costumbres los cambiaron. ¿Me entiende? Es decir, les formatearon. Pero los traen a ellos porque eran gente inteligente, gente, digamos, de buenas familias, preparados, capacitados. Entonces, el rey Nabucodonosor dijo, esta gente quiero, para prepararlos, para adiestrarlos, porque son inteligentes y hay virtud en ellos. Ya vimos lo que sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego, lo vimos en noches anteriores. Ahora vamos a ver
a este Daniel, ¿no? Cuando es condenado al foso de los leones. Es interesante ver cómo Daniel se gana la confianza primero del rey Nabucodonosor. Luego invade el rey persa Darío y se convierte, ve que en él hay una gracia especial y él lo pone en un lugar muy relevante, ¿no? Lo pone encima de todos sus sátrapas y quería ponerle en un lugar mucho más alto todavía, porque veía que había un espíritu especial en Daniel. Pero los otros sátrapas, los otros, le tuvieron envidia, quisieron matar a Daniel. Entonces trataron de acusarlo de alguna manera, pero ya verán que no encontraban cómo acusar a Daniel. Vamos a Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios así. Yo voy a invitarlos a que ustedes puedan leer todo el capítulo. Mejor dicho, puedan leer todo el libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro profético, hay mucha revelación para el fin de los tiempos, muchas visiones le da el Señor a Daniel y él ha escrito allí. Es un libro, si tenemos que resumir en dos palabras el libro de Daniel, podríamos hacerlo como la palabra profética más segura y tal vez como que la base fundamental de este libro es Dios es soberano, la soberanía de Dios, que aun cuando este mundo parezca que no tiene remedio y que no tiene cuándo parar y que seguimos bajando, bajando, bajando y que no hemos llegado al fondo del basurero, hay un Dios que controla este universo. Hay un Dios que controla nuestras vidas, que nos hizo nacer a nosotros en esta época, ¿no? En el año 2000, ¿no? Y a Daniel lo hizo Daniel hace 2500 años, lo hizo nacer allá para el tiempo de Nabucodonosor, del rey Darío y de Ciro. Es decir, Daniel fue un gran hombre administrador, un hombre sabio en los tiempos de tres reyes de Babilonia, porque Dios los quería para influenciar toda una nación pagana. Hay la importancia cuando está siendo procesado en la rueda del alfarero y tú no te bajas de la rueda. Porque Dios tiene propósito no solamente para ti, sino para tu generación y también para las generaciones que vienen y también para tu nación. Eso hizo con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decidieron no bajarse de la rueda del alfarero. Dijeron, Señor, toma mi vida, Señor, y hazla de nuevo. Yo soy el barro, tú eres el alfarero. Señor, dame la forma que tú quieres. Úsame, Señor, yo quiero ser una vasija útil. Señor, yo soy ese depósito, ese barro. Pon tu tesoro allí. Entonces, fueron estos muchachos, ¿no? Como a través de ser procesados, aún pasados por el horno de fuego, ellos permanecieron fiel y le dijeron al rey Nabucodonosor, no te vamos a adorar a ti ni a tu imagen, ¿no? El Dios a quien servimos, Él nos librará de tu mano y del fuego, oh rey. Y si así no fuere, igual, sepas, oh rey, que no vamos a adorar tu imagen o la estatua que tú has levantado. Interesante. Yo voy a retroceder solamente al, al capítulo 3, versos 28, que ya lo leímos antes de anoche. Dice el capítulo 3 de Daniel, el verso 28, entonces Nabucodonosor, luego que pasa todos estos eventos con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, como el ángel de Jehová entra al horno, está esperándolos allí y los libra del poder del fuego. Entonces Nabucodonosor se llena de miedo, de terror, y dice entonces Nabucodonosor en el verso 28, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, ¿ah?, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron con el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios fuera de su Dios. Por tanto,
decreto que en todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en mudada, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Esto fue con Sadrach, Mesach y Abednego, y este fue el rey Nabucodonosor. Ahora ya estamos con Daniel y estamos con el rey Darío, otro rey. Es decir, Darío es un rey persa que invade Babilonia, ¿no es cierto? Y comienza a gobernar Babilonia. Y ahí está Daniel. Entonces estos sátrapas, llenos de envidia, quieren destruir a Daniel, pero Daniel era un hombre íntegro, un varón de Dios, esforzado y valiente. Vamos al capítulo 6, en el verso 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué tremendo, ¿verdad? Que busquen cómo acusarte y que no encuentren dónde. No tienes vicios, eres un hombre fiel, eres un hombre íntegro, no hay de dónde acusarte. Entonces estos gobernadores, ya del 6 para adelante, dice, estos gobernadores se juntaron, se ponen de acuerdo entre ellos y dice, mira, vamos a hacer que el rey firme un edicto, que cualquier persona que busque o que haga peticiones a cualquier dios o persona fuera de nuestro rey Darío, sea echado en el foso de los leones. Que en el lapso de 30 días, cualquier persona que esté buscando o adorando a otro dios que no sea Darío, se echaron al foso de los leones. Ok, entonces eso es lo que hicieron. Vinieron muy inteligentemente, hicieron firmar el edicto y lo selló el rey. Ahora, en las leyes de Meda y Persia eran leyes irrevocables. La ley que daba el rey, punto. Esa se cumplía sí o sí. No había forma de abrogar esa ley, ni de perdón, ni nada. Solamente seguía para adelante. Entonces, cuando Daniel supo que había sido declarado el edicto, ¿no? Que ya estaba confirmado que nadie podía orar o alabar o adorar a otro Dios que no sea Darío, ¿no es cierto? Entonces sea echado en el foso de los leones. Entonces, cuando Daniel lo supo, dijo igualito que cualquier otro día, él se arrodillaba y oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche, abiertas sus ventanas con dirección a Jerusalén, porque eso era, digamos, algo que llevaba el judío, ¿no? ¿Dónde está? ¿Para qué lado está Jerusalén? Para este lado del norte. Entonces ellos se inclinaban hacia el norte y oraban a su Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Así lo hizo. Entonces, los sátrapas que habían elaborado esta estrategia para deshacerse de Daniel, tan pronto lo vieron, al primer día nomás fueron al rey y le dijeron: oh rey, acá hay un hombre de los hebreos que no te respeta. Él no acepta tu edicto, señor. Entonces dice: ¿quién es ese? Es Daniel. Al escuchar el nombre de Daniel, Darío se entristeció, se estremeció, hizo todo lo posible para que no fuera echado Daniel en el foso de los leones. Pero ellos usaron la ley. Dijeron: sepa, oh rey, que ley es ley, edicto es edicto, y tienes que echarlo, no hay forma. Ya, caballero, nomás. Entonces, al ver que ya no pudo, dice que trabajó hasta las 6 de la tarde tratando de salvar a Daniel, pero no lo pudo. Entonces, aquí en el verso 16, entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, no comió, y ningún instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces: Daniel, Daniel.
con voz triste y le dijo a Daniel: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El verso 21 dice: entonces Daniel, respondiendo al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. El verso 24 dice: y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, es decir, todos los que conspiraron contra Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El verso 25 es tremendo, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Aleluya, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Perdón. Fíjese que este versículo, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas. El rey Darío era un rey perverso, era un rey pagano, era un rey idólatra. Pero ante la evidencia de la soberanía de Dios, no tiene más que sacar un edicto en favor del Dios de Daniel. Este es el rey Darío. Ya leímos aquí en el 3:28, capítulo 3, verso 28, cómo el rey Nabucodonosor, al ver todo lo que Dios había hecho, que Dios había enviado a su ángel al horno de fuego para que Sadrach, Mesach y Abednego no sean quemados, entonces él saca también un edicto y dice, ¿no? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Aleluya. Por tanto, dice: decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya. Esto es tremendo, hermanos. Si esto no los conmueve, no sé qué puede conmoverlos a ustedes. Un rey pagano, un rey perverso, un rey de cabeza a rodar, un hombre más rudo, más cruel, egocéntrico, uno de esos bravos de bravos, que esté ante tanta evidencia de la soberanía de Dios, por encima de sus dioses, por encima de sus ídolos, por encima de su paganismo, él reconoce que hay un Dios todopoderoso. Interesante, ¿verdad? Ahora, la pregunta es: ¿usted es un creyente en Dios? ¿Usted es un hombre que conoce la palabra de Dios? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? ¿Qué piensa de Dios? En Hechos 17:22 encontramos al apóstol Pablo, que llega a Atenas, ¿no?, una ciudad de Grecia, y se va a predicar el Areópago. El Areópago era, como decirte, un parque donde estaban edificados
todos los atriles donde estaban representados todos los dioses en quienes ellos creían. O sea, estaba representado ahí el dios de la fertilidad, el dios del viento, el dios de la lluvia, el dios del mar, en fin, todos los dioses en que ellos creían porque eran intelectuales y profundamente religiosos. Entonces él llega al aerópago y encuentra, eran tan religiosos estos griegos que habían construido un murito donde no había ninguna imagen, porque todos los demás tenían la imagen de cada dios en quien ellos creían, y había ahí, dice, esto es para el Dios desconocido. Entonces Pablo, inteligentemente, viene y comienza a predicar ahí y dice, yo vengo en el nombre del Dios desconocido, en el Dios que ustedes no conocen, y comienza a predicar la palabra. Interesante, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo aquí comienza a predicar el evangelio de poder. Para ellos era un Dios desconocido, pero para Pablo era el soberano de los cielos, de la tierra, y comenzó a predicar su palabra allí. Nosotros como creyentes, ¿cuál es el concepto que tenemos de Dios? Para nosotros es un Dios ausente, impotente, un Dios que no gravita en nuestras vidas, o para nosotros es el soberano. Ahora conversando con el amigo este que me llamó hace poco, decíamos, nosotros no hemos pedido nacer en este tiempo. Nadie pidió nacer. Vivir no sabemos y morir no queremos. Nadie quiere morir, ¿verdad? Sin embargo, la vida te va a dar la oportunidad de ser un instrumento útil en las manos del Señor. Pero esto pasa un proceso. Todos vamos a tener que pasar por el agua o por el fuego. El agua va a determinar de qué estás hecho, igual que el fuego, ¿no? El mismo fuego que derrite la cera, decíamos ayer, es la que endurece el barro. Si estás en medio del proceso, por favor no te bajes de la rueda. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego permanecieron fieles. Ahí les quitaron su nombre, les quitaron su ropa, les quitaron su comida, les quitaron su nacionalidad. Eran considerados esclavos después de pertenecer al linaje escogido de su nación. Ahora ellos estaban en una nación diferente, pero con un propósito de Dios: influenciar en Babilonia de una manera sobrenatural, de que los reyes puedan glorificar el nombre de Dios, aun cuando no creían en esos reyes, los reconocían porque Dios es soberano y que vive para siempre. Así que, amado hermano, hermana, no importa en la situación que estés, no te bajes de la rueda. Si estás en la rueda del alfarero y Él está formándote, Él quitará toda impureza de ti. Todo aquello que está mal lo va a eliminar para que tú seas un vaso de honra, una vasija de honra. Que la buena obra que empezó en ti lo va a perfeccionar día a día hasta que la obra esté completa. No abortes el proceso, no te rebeles contra Dios. No te pongas en rebeldía porque las cosas no salieron como tú pediste, o porque tu mamita partió la presencia de Dios, o porque una desgracia aplastó tu matrimonio o tu hogar. No te desanimes. Dios tiene un plan maravilloso para ti, para tu nación, para tu sociedad. Una vida disciplinada de oración continua te mantendrá, amado hermano, amada hermana, siempre un paso adelante de la tentación. Que cuando llegue la tentación, ops, tú estarás adelante de la tentación. Cuando llegue la angustia, cuando llegue el día malo, porque vendrá un día malo, o cuando llegue la enfermedad, el temor, la duda, ¿no? Quiera tocar tu corazón, entonces tú con convicción puedas decir, lo siento, la fe me llegó primero, ¿no? Te equivocaste de cliente, diablo, soy un hijo de Dios y su espíritu está en mí y no hay lugar para ti. Amén. Entonces, podemos ver en estos pasajes como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protegió a ellos y lo protegerá a usted también.
donde quiera que esté, si está en el horno de fuego, si está en el río, si está en el agua, el Señor cuidará de usted. Si está un enfermito, el Señor lo sanará. Que Dios los bendiga. Que tengan un fin de semana maravilloso, glorioso, lleno de su gloria y de su paz, en el nombre de Jesús, y que tengan una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Muy buenas noches, Dios mediante. El día lunes estaremos nuevamente reuniéndonos para una porción más de la palabra de Dios. Buenas noches y bendiciones. Recording stopped.